Hola, mi nombre es Mauri M. y esto es Filosofía Barata y Bombones de Entrecasa. Este es el primer podcast de varios que se van a ir presentando, en donde pienso tratar temas de interés común, sobre vivencias personales y no tanto. Antes de arrancar de lleno con el tema, les quiero contar un poco sobre mí, que me interesa siempre que la gente me pueda conocer. El interés sobre hablar y expresar viene desde chico, siempre quise hacer algo de radio y me parece que hoy en día lo más lógico es trabajarlo desde este lado porque a la gente le permite la elección de escuchar exactamente lo que quiere. Entonces está bastante bueno. Y a mí me da la oportunidad de poder expresarme tal cual tengo ganas. Todo esto viene a cuento de que a uno le cuesta tomar ciertas decisiones y nos enfrentamos al miedo como una imposibilidad y no como una herramienta potencial para poder lograr nuestro objetivo. Todos de chicos hemos tenido distintos tipos de miedo. A mí me pasaba de que le tenía mucho, pero mucho miedo a la oscuridad. Y ese miedo a la oscuridad me permitió entender ciertas cosas sobre mi vida en general. Claro que fue hasta el momento que logré enfrentarlo en el cual me di cuenta de esas cosas. Recuerdo que estaba en la casa de un pariente que tenía campo y salí a la noche a mirar hacia afuera con mucho miedo y dije, tengo que enfrentarlo porque no puedo seguir así. Era chico y decidí caminar a través del campo para ver qué sucedía y no pasó nada. Y ese aprendizaje lo fui aplicando en distintos ámbitos de mi vida. Por ejemplo, era una persona muy tímida. Me costaba mucho hablar con las demás personas, incluso enfrente de muchas personas. Cada vez que tenía que hacer algo de eso, recordaba el momento exacto en el que había atravesado la oscuridad. Y decía, nada puede ser peor. Y empezaba a hablar. Y empezaba a relacionarme. Y empezaba a cambiar y a tomar decisiones. Y con el paso del tiempo lo fui aplicando en cada momento de mi vida. Muchas veces tenía la oportunidad de hacer algo y lo hacía sin pensar tanto, sin debatir tanto, porque sentía que si me quedaba pensando, la oportunidad se me pasaba. Es ahí donde el miedo se convierte en una herramienta, ese miedo que te impulsa a ir hacia adelante y no quedarte en una silla. Es el miedo que te hace salir de la queja, que te elimina la angustia del pensar qué hubiese sido si. ¿Y saben qué pasó? La mayoría de las veces fracasé. Pero estaba orgulloso de eso, porque ese fracaso, mal llamado fracaso, me permitía aprender, corregir y avanzar. Pero como a todo el mundo le pasa, uno se va olvidando de esas cosas, se va olvidando de ese aprendizaje de eliminar el miedo, de atravesarlo al miedo. Y empieza a cometer errores en los cuales se queda en el conformismo. Y al quedarse en ese espacio, empieza a dudar y empieza a generarle mucha ansiedad y no avanza, sino que empieza a retroceder sin darse cuenta. Creo que eso a todos nos ha pasado y a veces es una situación bastante fea porque nos encuentra en un camino en el cual estamos haciendo algo que no nos gusta o que no nos sentimos cómodos o que sabemos que podemos estar haciendo algo mucho mejor y mucho más interesante y no lo hacemos por miedo a perder lo malo que ya tenemos. Cuando uno es joven, por ahí derrocha ese tiempo. Total dice, ya llegará el tiempo en el cual pueda hacer esto, lograr aquello, estar con tal persona. Y pasan los años y uno se da cuenta que se mintió a sí mismo, que no hizo esto, que no hizo aquello, que no estuvo con tal o cual persona. Y entonces empieza la cuenta regresiva. Y es ahí donde nos damos cuenta que queremos hacer todo y cometemos peores errores. Y no es que esté mal equivocarse, sino que confundimos el miedo con la desesperación. Y esa desesperación es la que nos lleva a tomar caminos errados y nos vuelve otra vez personas conformistas, inconscientemente. Porque lo primero que llega en el afán de sentirnos mejor y felices lo tomamos. Y entonces cometemos errores. Cuando tenemos que apuntar hacia el miedo, que es lo que nos indica lo que no queremos en nuestra vida para poder sí avanzar hacia lo que sí queremos.
Siempre debemos preguntarnos si lo que estamos haciendo nos hace bien, nos hace felices. Porque si no sabemos qué es lo que queremos en nuestra vida, ¿cómo podemos saber hacia dónde ir? Muchas veces en la vida nos sentimos solos, fracasados, mediocres, inferiores al resto. Pero seguimos en el mismo camino, porque no queremos perder lo que ya tenemos. ¿Qué tenemos? No tenemos nada, porque no podemos enfrentar el miedo de lograr algo mejor. Le tenemos miedo a ser felices. Creo que ese es el punto. Le tenemos miedo a progresar, le tenemos miedo a conocer personas, y es el momento de cambiar. Es el momento de salir de ese frasco. El miedo es una alerta roja, es una alerta que nos está diciendo, no es el camino correcto. Cambia, crece. Yo, al igual que todos, lo he vivido y lo sigo viviendo, sigo cometiendo errores, sigo actuando con desesperación muchas veces. Pero trato día a día de pensar en qué es lo que quiero. Y modifico día a día ese objetivo, en busca de lo que realmente quiero. Porque aprendo de mis errores, así los tenga que repetir 20 veces. Nunca es tarde para arrancar de cero, nunca es tarde para buscar su propia felicidad, nunca es tarde para arriesgarse, nunca es tarde para decir, no es lo que quiero esto, no es mi felicidad. Y tal cual hice yo cuando era chico, caminar entre el pasto de noche, atravesando la oscuridad y dándome cuenta que las estrellas me iluminaban el camino. Siempre, siempre, siempre en toda oscuridad hay un mínimo haz de luz. Y ese haz de luz se multiplica y nos permite ver el camino. Así que por más problemas que tengamos, siempre podemos encontrar el camino hacia la felicidad, hacia lo que queremos, hacia lo que soñamos. Y tener en cuenta que no debemos preocuparnos por los fracasos, sino debemos preocuparnos por no avanzar, por no enfrentar ese miedo. Porque es ahí donde la vida se nos pasa. Y ese tiempo que perdemos, no lo recuperamos nunca más. Entonces no vivamos del reproche por lo que no hicimos, sino preocupémonos por tener miedo y enfrentarlo. Un amigo dice siempre una frase que es común, pero que siempre resuena en la cabeza de uno, que es que en la vida se puede ganar o aprender. Y aprender también es ganar. O sea que es un juego de ganar o ganar, si lo sabemos jugar. No esperemos que nadie nos venga a empujar, que nadie nos pinche, que nadie nos lleve de la mano por el camino. La única forma de enfrentar el miedo es dar el primer paso. Es como una escalera. Cuando se pisa el primer escalón, los demás vienen solos. En resumen y ya finalizando, tengamos en cuenta que los miedos, como dije antes, son una herramienta. Una herramienta que nos puede facilitar el crecimiento, que nos puede permitir llegar a donde queremos llegar, que nos puede permitir soñar, porque nos está corriendo y nos hace llegar más rápido al lugar que queremos. Entonces no nos durmamos en los laureles, no nos quedemos en la desesperación y utilicemos el miedo, demos ese primer paso. Un saludo y hasta la próxima.